Mi hermana Elisa siempre tuvo un talento inquietante para hacer que el mundo girara a su alrededor. Yo estaba allí, sentada en una mesa lateral, entre parientes lejanos, observándola desde la penumbra del gran salón de baile. Las arañas de cristal colgaban del techo, proyectando un brillo cegador sobre su vestido de novia, un océano de seda y encaje que gritaba, perfección. Era su día de triunfo, su coronación final, y yo era solo un accesorio incómodo en la periferia, el recordatorio viviente de todo lo que ella no era, inestable, soñadora, y por supuesto la fracasada. Pero esa noche, la opulencia me resultaba insípida. No había venido a admirar el espectáculo, había venido a desmantelarlo. Llevaba en el bolsillo del forro interior de mi vestido, una pequeña memoria USB, la única prueba, guardada en secreto durante meses, de su verdadera traición. El peso de ese diminuto dispositivo era más grande que el peso de todos los años de desprecio que había soportado. Sabía que al usarlo, quemaría todos los puentes que quedaban, pero a veces, la dignidad y la verdad valen más que una familia que te ha ignorado sistemáticamente. La tensión en mi pecho no era nerviosismo, era una convicción gélida. Hoy no solo recuperaríamos lo que nos robó. Esa noche, por fin, recuperaría mi voz. Elisa siempre fue la chica de oro. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una nota a pie de página en su gloriosa biografía. Ella era la pragmática, la ejecutiva, la que se casaba con el hombre ideal. Yo era la artista, la que nunca conseguía mantener un trabajo estable, la que se atrevía a soñar sin un plan de respaldo. Para mis padres Elisa era la inversión segura, el legado que exhibir con orgullo. Yo era la preocupación constante, la boca que tenían que justificar ante los demás. Recuerdo la cena de Navidad de hace 3 años. Yo acababa de perder mi trabajo en la galería de arte, y mientras yo intentaba explicar mi visión a futuro, Elisa se rió a carcajadas. Espera, dijo, ¿todavía cree que el arte es una carrera viable? Deberías agradecer que no te hemos echado de casa, Lia. Mis padres no intervinieron. Solo sonrieron nerviosamente, avergonzados de mí. Ese día entendí que el desprecio de mi hermana no era casual, sino una estrategia activa para mantenerme pequeña y sobre todo silenciada. Ella se alimentaba de mi humillación. Cada éxito de Elisa venía acompañado de mi fracaso magnificado. La humillación pública se había convertido en una tradición familiar. El desprecio de Elisa estaba enraizado en la envidia de una vida que, aunque perfecta en la superficie, carecía de alma, y ella lo sabía. Pero lo disfrazaba magistralmente de consejo constructivo. Si me compraba un coche usado, ella me preguntaba delante de todos por qué no podía aspirar a algo de mejor calidad, como su nuevo Mercedes. Si intentaba salir con alguien, ella se encargaba de investigar al pretendiente y revelarle públicamente mis antecedentes inestables. Solo intento protegerte de tomar malas decisiones, Lia, me decía con una sonrisa angelical, mientras yo sentía que mi piel ardía. Mis padres, por su parte, reforzaban esta dinámica. Elisa solo quiere lo mejor para ti, decían, ignorando las lágrimas y la rabia contenida. Sentada allí, en su boda viendo cómo todos la alababan, entendí que no era solo mi hermana la que me había negado la dignidad, sino toda mi familia. Me habían condenado a ser el chivo expiatorio, la sombra. Y mientras brindaban por su felicidad, yo solo podía pensar en la injusticia de años. Este evento, el epítome de la perfección de Elisa, me costó más que solo mi tiempo y mi paciencia. Ella se aseguró de que yo participara en la planificación, no por afecto, sino para que yo pudiera atestiguar, y por supuesto, para que pudiera explotar mi energía gratuitamente. Durante meses, fui su asistente personal no remunerada, organizando flores y lidiando con proveedores. Cada instrucción venía con una dosis de burla. ¿Estás segura de que puedes manejar esto, Lia? ¿O terminarás renunciando como hiciste con tu último trabajo?, gritaba ella, asegurándose de que el organizador de bodas escuchara. Pero mientras yo movía cajas y resolvía crisis, descubrí la verdad. Esta boda, que parecía la cúspide de una vida construida sobre el trabajo duro, en realidad era una fachada podrida. El dinero, el lujo, el lugar, nada era como parecía. Elisa había mentido sobre la fuente de los fondos y no era solo una mentira pequeña, era una traición que no solo me afectaba a mí, sino que amenazaba el futuro de mis propios padres, a quienes ella decía amar. La gota que colmó el vaso no fue una de sus burlas habituales sobre mi falta de carrera,
fue darme cuenta de que Elisa había puesto en peligro a nuestros padres para financiar su fantasía de boda perfecta. Yo había permanecido en silencio durante años, tragándome mi dolor por no causar un escándalo, por evitar el drama familiar. Pensaba, es mi hermana, es la sangre, debo aguantar. Pero este acto era diferente. Esto no era una competencia de egos, era robo y manipulación. Elisa había convencido a nuestros padres de rehipotecar la casa familiar, el único patrimonio que tenían, bajo la falsa promesa de una inversión rápida que supuestamente la ayudaría a ella a lanzar un negocio. Pero el dinero, una suma considerable, nunca llegó al negocio. Fue directo a los bolsillos de los planificadores de esta boda de ensueño, y de algún modo, ella había conseguido manipular los documentos para que pareciera que yo era la que estaba involucrada en el manejo irresponsable de los fondos, utilizando mi historial de inestabilidad como coartada. Cuando descubrí las transferencias bancarias y los documentos firmados, sentí un frío mortal. No era solo que Elisa fuera cruel, era que era una sociópata dispuesta a destruir la estabilidad de nuestros padres, arrastrándome a mí como la culpable silenciosa, solo para tener su boda de revista. Si yo no actuaba, nuestros padres perderían la casa en unos meses, y yo cargaría con la culpa del intento fallido de inversión. La ira me dio una claridad que el dolor nunca me había permitido tener. No podía permitir que esta mentira se cimentara con champán y votos nupciales. Tenía que exponerla, no por venganza sino por supervivencia y justicia. Me di cuenta de que si ella era capaz de traicionar a la familia de esta manera, cualquier otra cosa que dijera o hiciera era una farsa. Este no era mi dolor, era la verdad lo que me exigía hablar. La traición fue tan retorcida que tardé semanas en entenderla completamente. Elisa había convencido a mis padres de que el valor de su casa estaba estancado y que debían aprovechar una oportunidad de inversión de alto rendimiento que ella había encontrado. Ella manejó todos los trámites, presentándose como la hija responsable y exitosa. Los documentos que firmaron, sin entender la letra pequeña, eran en realidad una nueva hipoteca de riesgo. Cuando intenté advertir a mi padre, él me miró con una desconfianza alimentada por Elisa. Tu hermana es una mujer de negocios, Leah. Tú siempre has tenido problemas con el dinero, déjala manejar esto. Esa fue la bofetada final. La confianza ciega que le tenían, solo por su fachada de éxito, era lo que la estaba salvando. Y mientras nuestros padres estaban en la mesa principal, sonriendo, creyendo que su inversión estaba asegurada, yo sabía que en realidad estaban sentados en una bomba de tiempo detonada por la propia novia. Necesitaba la prueba irrefutable. Si solo lo decía, la familia me desmentiría, dirían que era envidia de la hermana fracasada. La oportunidad llegó 2 semanas antes de la boda. Fui a su apartamento para recoger unos centros de mesa y por casualidad, la escuché hablando por teléfono con su prometido, el adinerado James. Ella estaba furiosa, porque él se había quejado del gasto excesivo. «Cállate, el dinero está seguro, James. No es como si viniera de mis ahorros. Lo sacamos de la hipoteca familiar. Mis padres son unos tontos por haber confiado en mí, y si algo sale mal, culparemos a Leah. Ya sabes cómo es de irresponsable», dijo con una risa helada. Mi corazón se detuvo. Rápidamente activé la grabación de voz en mi teléfono y me acerqué a la puerta, capturando los últimos y cruciales minutos de su confesión, donde detallaba cómo había manipulado las firmas. Ese archivo de audio, ese sonido de su voz fría y sin remordimientos, se convirtió en mi arma. La guardé como un tesoro sagrado, el secreto que cambiaría todo. Desde el momento en que tuve esa grabación, mi comportamiento cambió. Dejé de ser la hermana resentida y humillada para convertirme en la observadora silenciosa. Empecé a planificar meticulosamente cómo proyectaría el video, asegurándome de que nadie pudiera detener la revelación. Me di cuenta de que para que la verdad fuera efectiva, tenía que ser en el momento de mayor exposición de Elisa donde su caída fuera máxima. El brindis. Revisé la logística del salón. Sabía que la boda se realizaría en un hotel de lujo que tenía pantallas gigantes para proyectar videos de felicidades durante el banquete. Mi misión era sencilla: sustituir el video de felicitación por la confesión grabada. Para la familia yo era la encargada de la música y las proyecciones visuales de apoyo, un trabajo insignificante que Elisa me había dado. Ella no se imaginaba que le había entregado la llave de su propia destrucción. Elisa estaba tan segura de su posición,
que ni siquiera se molestó en cubrir su rastro completamente. Su lógica era simple. La gente siempre creería a la hija exitosa con el marido rico antes que a la hermana inestable que no podía pagar su propio alquiler. Mi reputación de fracasada era su mejor escudo. Ella sabía que, incluso si yo intentaba decir la verdad, mi palabra valdría menos que el hielo derretido en una copa de champán. Mientras cenábamos vi cómo me miraba desde la mesa principal, sus ojos brillando con esa mezcla de superioridad y lástima. Era la mirada que decía, estás aquí por mi misericordia, y nunca serás digna. Esa arrogancia, esa convicción de que yo era demasiado débil para luchar, fue su mayor error. Ella creyó que el miedo al escándalo me mantendría en mi lugar, silenciada y humillada como siempre. Pero esa noche, el miedo había sido reemplazado por la determinación de proteger a mis padres de su propia hija. El banquete estaba en pleno apogeo. Cientos de invitados, un despliegue de flores y cubiertos de plata. El aire olía a éxito y a perfume caro. Yo notaba las miradas, las tías preguntándose por qué yo estaba sola en la mesa, los amigos de Elisa mirándome como si fuera una pieza de museo rota. Mis padres sentados al lado de la novia parecían más tensos de lo habitual, aunque intentaban sonreír. Sabía que la preocupación por la hipoteca ya les estaba rondando, pero su orgullo les impedía confesar a cualquiera que su hija perfecta les había puesto una soga al cuello. Todo ese brillo era la cortina de humo. Yo estaba allí, vestida para la guerra, observando cada movimiento, esperando la señal. Había logrado que mi pequeño adaptador estuviera conectado discretamente al panel de control de las proyecciones, escondido bajo el mantel de mi mesa de apoyo. Solo un clic, y todo lo que Lisa había construido se desmoronaría. Finalmente, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Pidió silencio para el brindis de honor. La atmósfera, ya tensa para mí, se volvió eléctrica. Mi padre se levantó primero, su voz quebrándose ligeramente de emoción mientras alababa a Elisa, por ser la hija que siempre lo lograba, la que traía estabilidad y orgullo a la familia. Cada palabra era un puñal que reforzaba el papel de Elisa como la buena, y el mío como la mala. Elisa, con su tiara brillante, sonreía radiante. Cuando mi padre terminó, las palmas resonaron. Entonces, el MC preguntó, ¿quién desea compartir unas palabras con la feliz pareja? Mi madre dudó. Mi hermano estaba demasiado ocupado bebiendo. Era mi turno. Mis manos sudaban mientras me preparaba para levantarme, pero Elisa no podía resistirse a un último golpe de gracia. Justo cuando estaba a punto de deslizarme de mi asiento para acercarme al micrófono, Elisa se levantó abruptamente de su silla en la mesa principal. No tomó el micrófono, sino que elevó su copa, llamando la atención de todos con un golpe seco de su anillo de diamantes contra el cristal. Todo el salón se quedó en silencio, esperando sus palabras de agradecimiento, pero ella no me agradeció a mí por mi ayuda, ni a los invitados por venir. En cambio, giró su cuerpo ligeramente para que su mirada, llena de desprecio puro, cayera directamente sobre mí. Sentí como cientos de ojos seguían su línea de visión, clavándose en mi mesa solitaria. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la furia. Ella quería asegurarse de que su victoria fuera total, que mi derrota fuera la guinda del pastel. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, Elisa levantó la voz. No habló, gritó con una claridad impresionante para que todos en el salón la escucharan. Quiero hacer un brindis muy especial por la perseverancia, o por la falta de ella. Hizo una pausa dramática, aún mirándome fijamente. Verán, en mi familia siempre ha habido comparaciones. Yo soy la que lucha, la que alcanza el éxito. Y luego está Lía, mi hermana, la que siempre fracasa. Las risas nerviosas llenaron el salón, mi rostro se encendió. Brindo para que algún día, Lía, encuentres un trabajo que mantengas por más de 3 meses. Brindo para que dejes de ser una carga y un desperdicio de talento. Deberías estar agradecida de que a pesar de ser la fracasada de la familia, aún te invitamos a ser testigo de cómo es la vida real, la vida de éxito. Me sentí completamente desnuda y humillada. El silencio se hizo total después de su ataque. Ella no sabía que mientras me avergonzaba frente a todos, yo guardaba la prueba de su verdadera traición. El dolor de años se concentró en el dedo que, sin temblar, deslizó el interruptor. Mi turno había llegado. Elisa dejó caer su copa sobre la mesa.
El sonido resonó como un disparo, mientras la carcajada forzada de mi cuñado intentaba aliviar la tensión que ella había creado. «¡Brindo por eso!», gritó mi madre, buscando desesperadamente suavizar la crueldad de su hija mayor. Sentí el calor del rubor subir por mi cuello. Mi hermana me había avergonzado, no solo a mí, sino a mis logros, a mis sueños y a mi lugar en esa familia, frente a la élite de su nueva vida. Pero esa vez fue diferente. Durante años, esas humillaciones habían erosionado mi autoestima, convirtiéndome en la sombra que mi hermana siempre quiso que fuera. Pero en ese instante, mientras veía su sonrisa triunfal, la misma que me había destrozado tantas veces en secreto, algo se rompió dentro de mí. No fue dolor, fue una fría y acerada determinación. Elisa acababa de cometer el error de su vida al subestimar el poder del desprecio acumulado y, sobre todo, al olvidar que yo guardaba en secreto una prueba que valía más que toda su fachada. Esa humillación pública, la más brutal hasta la fecha, fue la gota que colmó el vaso. Levanté la cabeza, las miradas incómodas de los invitados se clavaron en mí. Me levanté lentamente de mi asiento en la mesa de los parientes lejanos, ignorando el codazo de mi tía que me pedía que me sentara. Mis piernas me llevaron hacia la mesa principal, hacia el epicentro de la luz, donde Elisa se pavoneaba como la reina de su farsa. Elisa, al verme caminar, me lanzó una mirada de burla, asumiendo que iba a balbucear una disculpa o a huir. ¿Buscas el baño, hermanita?, dijo con un tono condescendiente que hizo reír a algunos de sus amigos. La tensión en el salón era palpable. El DJ había detenido la música nupcial. Yo no respondí. Mi destino no eran los baños, sino la cabina de sonido y proyección, estratégicamente ubicada cerca de la pista de baile. Caminé con la frente en alto. Mi corazón latía tan fuerte, que creí que todos podían escucharlo. Pero por fuera, me sentía gélida. Papá me hizo una seña de pánico desde la mesa principal, pero yo no quité los ojos de mi objetivo. Al llegar a la cabina, el joven técnico me miró interrogante. Le extendí una memoria USB, la que había guardado en secreto, la que contenía la verdad de la traición de Elisa. Necesito que proyectes esto inmediatamente en la pantalla principal, le ordené con una voz sorprendentemente firme. Antes de que él pudiera negarse o pedir permiso a los novios, me incliné sobre su equipo y pulsé el botón de encendido del proyector. Me había preparado para este momento. Sabía dónde estaba conectado el AV del salón. Elisa finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Su sonrisa se congeló. «Siéntate ahora mismo, eres una vergüenza», gritó, intentando recuperar el control de la sala. Pero ya era demasiado tarde. La pantalla gigante que momentos antes mostraba fotos idílicas de la luna de miel se encendió, mostrando la carpeta de archivos que yo había nombrado en clave. La verdadera Elisa. En el momento en que mi dedo hizo clic sobre el archivo de video, el sonido de la sala de bodas fue absorbido por el audio de mi grabación. Proyecté el video en la pantalla más grande del salón. Era la prueba que guardaba en secreto, una grabación clara que hice hace 2 semanas. La imagen mostraba a Elisa en una conversación íntima con su exnovio, confirmando la verdad de su traición. En la confesión, Elisa, con su voz dulce y meliflua, revelaba no solo que había desviado fondos del negocio familiar para pagar parte de la boda, sino que también había sabotajeado el ascenso de su prometido, culpándome a mí, la fracasada de la familia, para asegurarse de que él dependiera económicamente de ella. La voz de Elisa retumbó por los altavoces, audible para cada uno de los 200 invitados. Sí, le dije a Richard que fui yo la que convencí a papá de no apoyarla. Es tan inútil que ni siquiera se atreve a enfrentarme. Y lo del dinero, es fácil de encubrir. La fracasada siempre paga los platos rotos, se escuchó decir a mi hermana en el video. El rostro de Elisa, antes radiante, se descompuso en una máscara de horror y pura malicia. Intentó correr hacia el proyector, pero era demasiado tarde. Había revelado la verdad. El prometido, el adinerado Richard, se levantó de la mesa principal con la mandíbula desencajada, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Mis padres estaban pálidos. Mi madre se llevó las manos a la boca, negándose a creer lo que sus oídos escuchaban. El silencio era total, tan absoluto que podías escuchar el clic del ratón al detener la reproducción. El video terminó, pero las luces del salón permanecieron bajas,
iluminando solo la pantalla que ahora mostraba un fondo negro. En ese silencio sepulcral, todos se quedaron sin palabras. Sus ojos, antes llenos de juicio hacia mí por la humillación, ahora se llenaron de incredulidad y asco hacia Lisa. Sentí un poder inusual, la calma que precede a la justicia. Miré directamente a mi hermana, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas y sudor, el maquillaje corrido, su máscara de perfección completamente rota. Me había humillado frente a todos, pero yo tenía la verdad en mis manos. Elisa, dije, mi voz resonando fuerte y clara por primera vez en años. Yo puedo ser una fracasada, pero tú eres una traidora. Dejé que mis palabras flotaran en el aire cargado de vergüenza. El prometido de Elisa ni siquiera la miró. Simplemente se quitó el anillo de bodas y lo arrojó sobre la mesa principal, antes de salir del salón escoltado por un par de amigos. Esa noche, la boda de mi hermana se convirtió en la noche de su exposición pública. Mi padre, por primera vez, me miró con orgullo y no con lástima. El silencio fue total. La verdad había hablado por mí. Ese día todo cambió. No necesité gritar. La grabación que guardaba en secreto lo hizo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo el peso de la dignidad recuperada. Dejé a mi hermana sola, expuesta ante todos los que la idolatraban, destruida por sus propias mentiras. Había recuperado mi voz y mi libertad, la justicia emocional finalmente había llegado,